Se está grabando la reunión. Bueno, buenas tardes. Hoy nos encontramos en una ponencia. Está un poco anómala porque en el caso de Inmaculada está por ahí trabajando, entonces pues casi la hemos pescado con Jari y Sedán, ¿no? La presento. Inmaculada Muela es una técnico superior en recursos naturales y paisajísticos y gestión y organización de empresas agropecuarias. Tiene una grandísima experiencia en el campo de lo que es el agroturismo, en realidad el turismo de medio ambiente y de vida salvaje. Y bueno, pues no me enrollo más y que sea ella un poco la que nos cuente su experiencia y cómo trabajan en su empresa, que es el Lince Ecoturismo y Medio Ambiente. Y bueno, adelante, Inma. Buenas tardes a todos. Bueno, como me ha dicho Miguel Ángel, mi nombre es Inma Muela y hice el grado superior de técnico superior en gestión y organización de recursos naturales y paisajísticos en Marmolejo, aquí cerquita de la Sierra de Andújar, en Jaén. Y bueno, vengo un poco pues, a contar mi experiencia sobre las actividades que realizamos. Durante muchos años, pues alrededor de 10 años, he estado dedicada a realizar actividades de turismo, de observación y fotografía de fauna silvestre, que realmente es lo que más me gusta, aunque sí es verdad que el módulo pues, iba un poquito más enfocado a temas de gestión forestal. Pero bueno, luego cuando ya empiezas a conocer gente y a descubrir otros caminos, pues ya te das cuenta de que hay muchas más salidas, muchas puertas que se te abren y muchas cosas que quizás antes no conocías y que una vez que descubres, pues te gustan casi más que lo que tú pensabas, ¿no? Entonces, bueno, pues llevo muchos años dedicada pues eso, a trabajar con turistas venidos pues de todo el mundo, principalmente recibimos gente pues, de Centro Europa, pero también gente de América, de Asia. Alguna vez ha venido alguien de África, pero bueno, la mayoría de clientes que recibimos pues vienen principalmente de Centro Europa, también de España, lógicamente. Entonces os voy a contar un poco, pues, por qué creamos esta marca comercial, porque bueno, yo antes trabajaba para otra empresa, pero bueno, ahora pues con la experiencia que ya tengo y los conocimientos que tengo, que por supuesto pueden ser muchos más a lo largo del camino, pues decidimos un amigo y yo echarnos para adelante y crear la marca comercial Lince Ecoturismo. Realmente, lógicamente no es un camino fácil, porque bueno, pues tener tu propio, tu propio negocio o poder vivir de él o que te aporte un beneficio extra para poder vivir de eso, pues no es fácil, lógicamente. Requiere mucho esfuerzo, requiere muchas horas. La suerte es que ya tenemos a nuestras espaldas pues, un bagaje bastante amplio y bueno, pues lo estamos aprovechando y vamos aprendiendo a lo largo del camino. Entonces, bueno, Lince Ecoturismo pues surge pues básicamente porque un amigo que es biólogo también y especializado en fauna salvaje pues me incitó a crear la marca y dijo, venga, vamos a echarnos para adelante y qué es lo que sabemos hacer y al final, pues bueno, aquí estamos, ¿no? Tenemos la sede en Guarromán, en la provincia de Jaén, y bueno, nos hemos especializado en temas de observación y fotografía del lince ibérico, fauna silvestre en general, porque realmente los turistas que nos visitan pues vienen buscando pues las especies que ellos no tienen en sus países. De ahí ahora hablaremos un poco sobre la importancia también de conservar lo que tenemos, de conservar las especies de fauna silvestre, sobre todo las endémicas o las que tienen distribución reducida, que no se encuentran en otras partes de Europa y que España, pues por su ubicación geográfica, por la ubicación geográfica que tenemos la suerte de contar con ellas. Y bueno, básicamente eso, nos especializamos en temas de observación y fotografía pues de esas especies, pero también de interpretación del paisaje. Realizamos actividades de senderismo, guiado, interpretado, interpretación de flora, geología, etcétera. Es decir, todo un poco pues lo que tiene que ver pues con el entorno que nos rodea, con la naturaleza de la que podemos disfrutar. A ver, ¿se te oye? Bien, bueno, mira,
Disculpa, que es que se me ha quedado el móvil pillado. Bueno, aparte también de estas actividades, también queremos poner en valor pues la cultura de la zona. También realizamos actividades como por ejemplo pueden ser visitas a almazaras, que bueno, eso sí que va dentro ya de la parte de agroturismo, es decir, habría que separar entre lo que es agroturismo y lo que es ecoturismo. El agroturismo bueno, son actividades básicamente pues, ligadas a las instalaciones o a los recursos que se utilizan en agricultura y ganadería, como pueden ser, por ejemplo, el enoturismo, es decir, pues, turismo ligado a la producción de vino tinto, visita a viñedos o visita a bodegas y demás, con cata y demás. Podríamos meter también dentro, yo que soy de la provincia de Jaén y que ahora mismo no sé si me veis, pero estoy rodeada de olivos, el oleoturismo también, realizamos visitas a almazaras con realización de cata de aceite de oliva. Mi compañero también, que es biólogo y aparte de apicultor, pues también hace actividades sobre apiturismo. En fin, tenemos una serie de actividades tanto ligadas al agroturismo como al ecoturismo, que se basan más un poco en la contemplación de la naturaleza o en la observación del entorno que nos rodea, ¿no? Bueno, estas actividades principalmente las realizamos aquí en la provincia de Jaén, especialmente nos centramos mucho en la Sierra de Andújar, el Parque Natural de Despeñaperros, que es lo que más cerca tenemos de donde vivimos. Pero bueno, también hacemos otras actividades, por ejemplo, en la zona de Castilla y La Mancha. Hemos realizado algunos tours también cogiendo un poquito una parte de Extremadura y por toda Andalucía. Es un turismo que cada vez tiene más personas interesadas, tanto a nivel nacional como en el extranjero. Y podríamos decir que quizá el ecoturismo no es tan reciente, porque sí que es verdad que hay personas que llevan desde hace 25 o 30 años dedicándose al tema del ecoturismo. Pero, por ejemplo, el turismo que nosotros realizamos tan específico, centrado en la observación y fotografía, por ejemplo, del lince ibérico, pues sí es verdad que hace 30 años no se podía hacer. ¿Por qué? Porque no teníamos lince, prácticamente. Es decir, el lince al final, pues bueno, en los años 2000 la población estaba prácticamente extinta, que nos quedaban apenas 94 ejemplares en España. Y bueno, gracias a los programas de conservación que se han realizado y a esa recuperación que ha tenido poco a poco la especie, pues hoy día sí que contamos ya con más de 2.400 ejemplares y el haber protegido a la especie, el haber creado esos programas de conservación que le han permitido salir de la extinción, nos están permitiendo también a las personas que vivimos en el territorio y que compartimos territorio con él, pues obtener unos beneficios económicos que lógicamente el beneficio va hacia toda la comunidad local, no solo hacia la persona que guía o que acompaña a una serie de personas que vienen de fuera, sino también en tema de alojamiento, de hoteles, bueno, las compras que se suelen hacer de souvenirs, los centros de visitantes y demás. Es decir, se ha creado pues una economía en torno a esa especie, ya no solo a esa especie, aunque el revulsivo principal sí que es el lince ibérico. Pero bueno, hay otras especies que acompañan al lince ibérico que también están en peligro de extinción y que también han sido recuperadas gracias a los programas de conservación que se han realizado, como pueden ser una águila imperial, el buitre negro o cualquier otra especie de distribución reducida que constituyen un revulsivo, ¿no? para estas personas que vienen de fuera y cuyo objetivo principal pues, es su observación. Miguel Ángel, si quieres hacer alguna pregunta o alguien quiere hacer alguna pregunta. Pues mira, yo sí me gustaría hacerte varias preguntas, bastante. Sí. Bueno, sí. En primer lugar, me gustaría que nos comentases un poco cómo en tu empresa, cómo hacéis lo que es la organización de los recursos humanos, cómo gestionáis los recursos humanos, el personal porque imagino que habrá épocas que tengáis más demanda de servicios. ¿Y cómo gestionáis eso? ¿Tenéis personal externo? ¿Tenéis personal que Sí. contratáis, que subcontratáis? En fin, un poco a nivel de dirección, ¿cómo lleváis ese tema? A ver, nosotros somos los dos autónomos, no sé si para nuestro beneficio o nuestra desgracia, pero bueno, sí, somos, tanto Félix, mi compañero, como yo, somos autónomos.
Es bastante raro, a no ser que sean empresas muy grandes. Nosotros somos una empresa prácticamente pues, familiar, somos muy pequeños, pero sí es verdad que hay empresas que a lo mejor tienen ofrecen más servicios que nosotros y por tanto pueden crecer un poco más. Nosotros de momento nos vamos a quedar como estamos. Entonces, bueno, de momento, pero que tampoco descarto en un futuro, lógicamente, crecer porque ese es el objetivo de una empresa, al fin y al cabo. Entonces, nosotros dos somos autónomos, pero sí necesitamos personal externo, o Feli o yo, normalmente Feli lo contrata a esa persona. Hacemos también colaboraciones con otras personas autónomas, es decir, necesitamos el servicio de una persona que ya es autónomo de por sí, pues nos factura a nosotros y ya está. Ese sería el modo de funcionamiento. Si en un futuro lográramos crecer, porque ya os digo, nosotros, aunque yo he estado muchos años trabajando para otra empresa, pero llevamos apenas un año con el negocio. Va bien de momento, pero claro, contratar a una persona requiere bastantes recursos a nivel económico principalmente. Entonces ahora mismo, pues eso, somos autónomos los dos. Y ya está. Si necesitamos personal externo, como algunas veces que hemos hecho observaciones astronómicas y ni Félix ni yo, por ejemplo, tenemos conocimientos bueno, yo sé lo mínimo de astronomía, pero no como para hacer una actividad, pues entonces una persona experta en astronomía se contrata por parte de nosotros y ya está. Y esa sería un poco la forma de funcionar. Bien, mira, un poco al hilo de lo anterior, me gustaría que, hombre, dentro de lo que te parezca bien, explicar y contarnos cómo hacéis la configuración de vuestros precios y servicios. Porque es algo que es interesante, porque normalmente cuando tú llegas a una oferta de este tipo, pues bueno, pues pasar un día vale tanto, ¿no? Hacer no sé qué, pero claro, ahí entran muchos servicios. Y a mí me dice, pues venir un día con nosotros te va a costar 200 euros. Bueno, vale, yo a lo mejor soy un portentado, tengo muchísimo dinero y digo, bueno, eso es para mí escarderilla. Pero a lo mejor yo no estoy en ese punto de riqueza económica o de dispendio económico y quiero pues, un poco pues, que nos explique un poco pues esos servicios que organizáis, cómo lo organizáis, la atención personalizada que le hacéis a los clientes, en fin, en ese hilo. A ver, para establecer los precios, pues sí es verdad que no son actividades precisamente baratas, es decir, por ejemplo, hay compañías, por ejemplo, pues que trabajan con grupos muy grandes y se pueden permitir rebajar el precio por persona. Pues yo qué sé, si te vas a destinos así que son mucho más solicitados, tipo Cazorla o no sé, o Sierra Nevada o alguna cosa así, que sí que tienen un volumen de turismo mucho más alto, pues sí que las empresas a lo mejor se pueden permitir poner unos precios muchísimo, pero muchísimo más competitivos. ¿Qué pasa aquí? Que la atención es súper personalizada, es decir, desde el momento en el que el cliente nos contacta o a través del formulario de nuestra página web o por teléfono, por WhatsApp o por cualquiera de los medios que tenemos, recibe una atención exclusiva y personalizada. Es decir, esa persona nos indica, pues mira, quiero visitaros para realizar una observación del INCE, pues de 3 días o 4 días. Y en ese momento, pues todo el mecanismo se pone en marcha para hacerle una actividad exclusiva. ¿Qué pasa? Que la exclusividad hay que pagarla, obviamente. Entonces, también es cierto que son actividades muy especializadas que requieren de material caro, requieren de un vehículo 4x4, requieren de un telescopio de alta gama caro, requieren de tener material óptico para dejarle a la gente también, que algunos vienen con su propio material, pero la mayoría, muchos de ellos, porque no pueden traerlo en el viaje o porque simplemente son personas pues, que no salen al campo y que no tienen material propio, también se les deja. Lógicamente ese material hay que costearlo de alguna manera y amortizarlo. Si se entra a fincas privadas, hay que pagar también el coste de entrar a una finca privada. Y luego, aparte, son actividades que duran muchas horas. Es decir, tenemos tanto actividades de media jornada, que pueden durar unas 5 o 6 horas, hasta actividades de jornada completa, que son las más demandadas, que estamos con los clientes 12 o 13 horas trabajando. ¿Por qué? Porque al ser un turismo tan especializado con temas de observación de fauna, pues las mejores horas para observar fauna son las primeras de la mañana y las últimas de la tarde. Claro, ahí tienes entre medias un montón de horas que ¿qué haces con ellos?
estar con ellos, no tiene otra. Sí que podemos configurar actividades, por ejemplo, entre invierno y verano. En verano sí que puedes cortar la actividad a mitad del día, pero claro, tú a esas horas tienes que estar también activo, como quien dice, para luego volver a salir otra vez por la tarde hasta la noche. Entonces, al ser un turismo tan especializado en el que se necesita pues echar demasiadas horas, eso lógicamente el cliente lo tiene que abonar. Entonces, para que sea rentable, poniendo buenos precios. Hay mucha gente que a lo mejor rebaja mucho los precios para tener más clientes. Yo no pienso así, o al menos antes pensaba, pero luego te va cambiando el chip conforme vas trabajando y vas aprendiendo. O vas viendo en tu entorno también pues que hay otra gente que trabaja diferente. Entonces, si tú das un servicio especializado, si tú das un buen servicio, porque, por ejemplo, nosotros, bueno, buen servicio, yo tampoco me quiero echar flor encima. Lo que digan los clientes es lo que hay. Es decir, si el cliente se va contento será porque algo ha pasado y algo está bien, ¿no? Y algo se ha hecho bien. Entonces, nosotros normalmente intentamos darle también calidad a esas actividades. Yo no estoy mirando el reloj cuando estoy con unos clientes. Es decir, yo quedo con ellos a tal hora por la mañana, pero yo no digo, no, es que a las 8 hay que estar en el hotel. No, yo no voy Mira, mirando. eso se va de Santi. Se va luego andando. Perdón, que Es que se acopla el micrófono. Y eso, bueno, luego también pues le incluimos un picnic de productos locales, pues para que degusten pues el típico paté de perdiz, el aceite de oliva ahora de primera cosecha, es decir, que todas esas cosas lógicamente pues hay que pagarlas. ¿Cuánto beneficio a lo mejor te puede dejar eso? Pues depende también. Trabajamos con grupos muy pequeños, normalmente a veces viene incluso una persona que dice, bueno, este día casi que no sé si me trae cuenta salir, pero bueno, al final si puedes, pues le haces el servicio y ya está. Pero bueno, normalmente sí que te tiene que dejar un porcentaje bastante alto de dinero porque luego los gastos por detrás sí que son muchos y a lo mejor de ese dinero que tú cobras, pues un 40% te diría, como meta gastos de autónomo, gastos de gasolina y demás, se te van al final. Entonces, pues bueno, pues unos precios acordes al servicio que tú das. Me decías también que cómo tratábamos al cliente, ¿no? Desde que lo recibimos. Bueno, eso, ellos normalmente nos contactan pues, eso, por el formulario de la página web, por correo electrónico, por WhatsApp o por teléfono directamente. Normalmente la gente escribe porque suelen pedirle presupuesto a lo mejor a varias empresas de la zona, entonces prefieren escribir porque así queda mucho más claro. Yo también prefiero que escriban porque así me da tiempo a mí a gestionar mejor, lo que me estás pidiendo. Y bueno, realmente nosotros ahora mismo no hemos hecho demasiado esfuerzo en tema de publicidad y demás, es decir, nosotros utilizamos ahora mismo las redes sociales, que es de lo que mejor funciona, sobre todo Instagram. Sí es verdad que existen ferias especializadas en turismo de naturaleza a las que yo he asistido anteriormente. Y antiguamente, antes yo creo que funcionaban bastante mejor que ahora, porque sí es verdad que la gente es como que ya, es decir, los turoperadores grandes o las agencias de viajes grandes es como que ya tienen sus pequeñas empresas en las que ya confían y a las que les mandan los clientes cuando tienen que realizar un viaje. Es difícil, a las alturas que estamos es complicado hacerse un hueco en ciertos sectores, con temas de turoperadores y agencias de viajes, pero sí es verdad que todavía nos siguen contactando. Por ejemplo, hace 3 días nos contactó una agencia de viajes especializada en fotografía de Polonia. Entonces, esa gente nos encontró o bien por el posicionamiento en Google, no les pregunté tampoco, pero bueno, o posicionamiento en Google o por Instagram. Es decir, las redes sociales hoy día es que son totalmente esenciales. Hay muchas maneras de intentar conseguir esos clientes, pero bueno, nosotros ahora mismo tampoco no vamos a destinar más recursos porque ahora mismo con el tema de posicionamiento web y teniendo una web atractiva y moviendo un poquito las redes sociales, pues bueno, pues luego el boca a boca funciona muy bien también. Muchos de los clientes que nos llegan pues de un primo que le ha contado uno al otro que se lo ha pasado muy bien, que a lo mejor ni han visto el lince, pero han echado un día muy bueno, han visto un montón de cosas, han visto muchos animales y tal, se lo han pasado muy bien y se recomiendan uno a otro. Entonces eso, el cliente nos contacta directamente y a partir de ahí pues empezamos a poner la maquinaria en marcha. Al no ser nosotros agencia de viajes, no podemos crear paquetes turísticos. Es decir, yo no puedo vender una actividad, por ejemplo, de observación de lince
y meterle el alojamiento y todo eso junto cobrárselo al cliente, porque le estamos haciendo competencia desleal a las agencias de viaje. Cada uno tiene que facturar sus servicios por separado, es decir, si yo a unos clientes, por ejemplo, les gestiono el alojamiento, yo no puedo cobrarle el alojamiento ni facturárselo al cliente. El hotel tiene que ser directamente el que le facture al cliente, porque si te denuncian te cae bastante, te cae bastante gorda. Básicamente es para tema de proteger al cliente. Es decir, imagínate que le pasa algo en el hotel. Y claro, ¿a quién le va a reclamar? Si eres tú el que se lo ha facturado o a ti al que te ha pagado, te va a reclamar a ti, pero tú es que no eres el hotel. Entonces, es una cuestión de protección al cliente. Entonces, eso, nosotros ayudamos al cliente a gestionar ese tipo de cosas. Es decir, desde el minuto 1 se le está preguntando al cliente: ¿habéis reservado ya el alojamiento? Os ayudamos a reservar el alojamiento, pero lo pagas tú en el hotel. Y bueno, pues más o menos, dependiendo de la actividad que vaya a hacer, pues le recomendamos, pues mira, es mejor que te alojes aquí en la Carolina, o es mejor que te alojes en Andújar, o es mejor que te alojes en Baño, dependiendo de la actividad que vaya a hacer, ¿vale? Le ayudamos pues con eso, con el hotel, y básicamente tampoco es mucho más. Es decir, sí es verdad que pasas como unos, te podría decir con algunas personas como 15 o 20 correos de intercambio hasta que queda todo claro, se le pasa la cuenta bancaria o los medios de pago que tenemos, que eso sí que tenemos, por ejemplo, Bizum, transferencia bancaria. Bueno, Bizum para los españoles, para los extranjeros no funciona. Transferencia bancaria, pueden pagar en tarjeta también cuando vengan y demás. Es decir, pues que se le dan todas las facilidades para que pueda tanto alojarse como realizar el pago y que nos diga qué es exactamente lo que necesita o lo que quiere. Para que así le podamos hacer pues toda la actividad, se la podamos organizar. Por ejemplo, os cuento pues el último ejemplo que hemos tenido esta semana pasada, pues ha sido una familia de 5 personas que venían de Reino Unido, 5 ingleses. Y bueno, con ellos sí es verdad que llevan, o sea, la gente que viene de fuera normalmente, pues meses antes, pues ya te contactan porque necesitan organizar vuelos, necesitan pues un poco ubicarse. Entonces sí que te contactan pues varios meses antes y a partir de ahí pues ya empieza un intercambio constante de correos, ¿vale? Y intenta facilitarle pues lógicamente todo lo que necesiten para realizar el viaje. Yo siempre digo, trata a los demás como quieras que tú te traten a ti. Es decir, si yo fuera a un país de fuera, extranjero, me gustaría que el guía me ayudara a hacerlo todo. ¿Por qué? Porque muchas veces también a la gente que viene de fuera le engañan, por así decirlo. Entonces, una persona que se sienta acompañada durante todo el proceso, pues lógicamente ese servicio le aporta muchísima más calidad a la organización de la actividad. Y eso vamos, para mí, por ejemplo, eso es sagrado. Pues eso, esas personas contactaron hace meses con nosotros, nos dijeron que querían realizar pues un tour principalmente para observación y fotografía del lince. Normalmente te preguntan cuántos días tengo que estar para tener éxito. Pues bueno, pues les recomendamos, mira, mínimo 3 días porque al final son animales salvajes. Es decir, tú no sabes si nada más que llegaba a ver un lince, como les pasó a ellos, que tuvieron mucha suerte, o si te va a pasar 3 días, a lo mejor no ves nada. Pero bueno, normalmente pues les recomendamos que al menos pues estén, por ejemplo, 3 jornadas. Para otras actividades pues no hace falta, lógicamente, esa cantidad de días, ¿no? Pero sí es verdad que para temas de fauna salvaje sí es recomendable que estén varios días en la zona. Con esto también pues nos aseguramos también pues que estén varios días en un hotel y que también pues lógicamente hagan un gasto, ¿no? en la zona y al final pues se beneficia a toda la comunidad. Básicamente eso, es decir, pues gestionamos el alojamiento, si nosotros ponemos algo de desayuno, comida y demás, pues lógicamente tema de alergia, intolerancia y demás, intentamos adaptarnos, que eso no te lo hace casi nadie, pero bueno, sí es verdad que es un rollo estar en el campo y tener que desplazarte ahora a un restaurante para comer en mitad de la actividad, y a esa hora la estás perdiendo pudiendo estar en el campo viendo animales o viendo lo que sea, ¿no? Y bueno, básicamente, pues eso, esto sí es verdad que tuvimos que ir al aeropuerto a por ello, pero bueno, ya desde el mismo aeropuerto, pues puedes empezar la actividad y empezar a ver cosas por el camino, ¿no? Pues hacer una parada, por ejemplo, en la laguna de Fuente de Piedra y ya empiezan a ver las primeras aves, o en el Torcal de Antequera, o en fin, ya depende del interés que ellos tengan, pues también realizamos ese servicio, ¿no? Que es el de recogida al aeropuerto, que le quita, por así decirlo, un peso de encima a la gente, ¿no?
Bien, bueno, la verdad es que una explicación muy, muy adecuada. Mira, yo hay una cosa que me gustaría preguntarte, ¿no? Porque este tipo de turismo hay como muchas modalidades que se pueden hacer. Tenemos desde rutas, desde realización de transeptos, hasta estar en Jaén metido durante unas horas, ¿no? ¿Te importaría explicarnos un poco esas metodologías que hay de trabajo para que tengamos un poco una idea clara de lo que es? Sí, a ver, dependiendo de, normalmente las personas que vienen de fuera vienen muy focalizadas en temas de, pues, de observación de fauna y de fotografía. Las modalidades que tenemos, por ejemplo, pues son, como ya he dicho antes, rutas tanto de media jornada como de jornada completa. ¿Qué se hace durante una de estas actividades? Pues se recoge a los clientes en el hotel donde estén alojados, algunos vienen también en camper, es decir, no necesitan alojamiento porque ya traen su propia caravana. Se recogen en el alojamiento o en un punto acordado. Hay mucha gente a lo mejor que se aloja un poquito más lejos, pues claro, nosotros no podemos ir a recogerlo para luego devolverlo otra vez. Entonces, pues bueno, quedamos en un punto que nos venga bien a ambos. Se recogen por la mañana en vehículo y empezamos nuestro itinerario en coche. Vamos muy despacito, pues viendo todas las especies que van saltando al paso y demás. Y luego realizamos también esperas que pueden durar a veces, dependiendo de lo que quieras observar, pero bueno, principalmente el tema del lince, pues hacemos esperas ya de pie o a veces ponemos sillas para estar más cómodos, pero bueno, vamos con nuestro telescopio y nuestros prismáticos pues intentando localizar algunos de los ejemplares. Siempre intentamos pues combinar tanto los recorridos como las esperas porque al final la gente se cansa. Es decir, nosotros a lo mejor podemos estar 10 horas sin movernos de un sitio y también me canso, pero bueno, yo normalmente estamos acostumbrados y aguantamos, pero la gente sí es verdad que ya se empiezan a poner nerviosos, empiezan a moverse de un lado para otro, entonces necesita un poco dinamizar la actividad. Entonces, pues eso, hacemos recorridos, nos paramos aquí, vemos el paisaje, explicamos un poco el paisaje, interpretamos la zona. Hacemos una espera, 2, 3 horas, bajamos, seguimos el camino a lo mejor otro poquito para intentar ver otras especies y demás. Un poco pues intentar hacer la actividad lo más amena posible. Pero sí es verdad pues que eso, que para ciertas actividades sí que requiere pues estar mucho tiempo en el mismo sitio. Para temas de fotografía, de especies, existen también unos escondites de fotografía que nosotros propios de momento no tenemos, estamos pensando en ponerlo, porque sí es verdad que eso sí que necesita una finca privada, que ya la tenemos, y queremos ponerlo para temas de aves rapaces, es decir, son escondites de fotografía, pues como los que se usaban para la caza, por ejemplo, alguna gente los usa de tela, pero normalmente están construidos o bien con panel sándwich o con algún material resistente que no te entre el agua ni la inclemencia del tiempo. Entonces, esos escondites pues están ubicados estratégicamente en sitios, por ejemplo, para el lince, en sitios de paso o en los que se han realizado charcas de agua y demás. Entonces, el lince pues normalmente suele pasar por allí, la gente está dentro del escondite y puede pasarse allí pues perfectamente 10 horas dentro de ese escondite y cuando el animal pasa lo pueden fotografiar a muy escasa distancia, que de otra forma pues a lo mejor sería bastante complicado que ese animal pues confiara en ti para que le pudieras hacer una foto tan cerca. Entonces esos escondites, bueno, hay muchas empresas dedicadas a eso, ya os digo que nosotros propios no tenemos, pero sí que colaboramos con otras empresas que los tienen. Y bueno, básicamente pues las personas se quedan dentro durante varias horas esperando hasta que le entra el animal que quieren, pero bueno, mientras también le van entrando otras especies y le hacen también fotografías. Lógicamente esto tampoco es al 100% seguro, hay días que entran los animales y días que no, lógicamente esto es naturaleza. También combinamos las actividades, aparte de esta actividad de observación de fauna, también combinamos actividades con temas pues, culturales como puede ser el aceite de oliva. Visita almazaras con cata, donde la almazara pues, le explica pues, todo el proceso de producción del aceite de oliva, desde que el tractor llega con la aceituna a la almazara hasta que sale por la botella, ya con la botella hecha. Y bueno, la verdad que la gente esas actividades les gustan mucho. Hemos hecho también actividades de apiturismo. Como mi compañero es apicultor, pues nos hemos puesto todo el traje de apicultor
y hemos ido a visitar sus colmenas y bueno, pues nos han hecho explicaciones detalladas sobre cómo las abejas producen la miel con detalles bastante interesantes, porque las abejas la verdad que son animales bastante interesantes. Hemos realizado también actividades en viñedos. Es decir, se visita el viñedo y te explican un poco pues cómo se produce, cómo tratan al viñedo a lo largo del año y cómo se produce el vino. Visita a las bodegas y también catas de vino. Es decir, intentamos pues eso, pues mostrar al visitante pues todos los recursos que tenemos en nuestro entorno, que por suerte pues son bastantes. Y básicamente pues intentar sumergir también al cliente en nuestra cultura. Y creo que, vamos, la mayoría de la gente, si no todos, quedan encantados. O sea, con ese tipo de actividades la verdad que la gente te lo agradece un montón porque casi nadie sabe, por ejemplo, cómo se produce el aceite de oliva o por qué tiene ese precio, ¿no? Una botella de aceite de oliva, porque detrás hay un proceso muy costoso que nadie conoce y que, sin embargo, pues en ese tipo de actividades pues te lo explican, ¿no? Fenomenal. Bueno, mira, hay otra cosa que me gustaría que a ver si nos puedes ilustrar, porque la verdad es que lo veo bastante interesante y es cómo, aunque lo has citado antes, es decir, cómo hacéis lo que es la gestión y las relaciones en los espacios públicos y en las fincas privadas, los espacios privados, ¿no? Cómo solicitáis los permisos, porque imagino que habrá ciertas áreas en las que no os dejen entrar, en las que tengáis que entrar pero tengáis que avisarlo. Es decir, explícanos un poco cómo el how-do de esas relaciones y ese manejo. Sí, efectivamente, cualquier actividad económica pues funciona a base de autorizaciones, lógicamente. Explico un poco primero qué necesitas para iniciar una actividad de este tipo, todas las autorizaciones, y luego pasamos a un plan un poco más particular. Es decir, para hacer las actividades que nosotros realizamos necesitamos darnos de alta en la Consejería de Turismo, o en este caso, bueno, tratas directamente con la Delegación de Turismo de tu provincia, ¿no? Pero bueno, sería la Consejería de Turismo de Andalucía, necesita darte de alta como empresa de turismo activo. Básicamente lo que te piden es rellenar una declaración de responsable y un seguro de responsabilidad civil que te cubra 600.000 euros, que es obligatorio. Sí o sí, lo tienes que tener porque si no, no te dan la autorización de turismo activo, ¿vale? Entonces, sí es verdad que en Andalucía todavía no está regulado el tema de guías de turismo de naturaleza, es decir, existe la figura del guía turístico de ciudad, pero no el de naturaleza. Están ahí luchando a ver si crean una legislación que nos ampare, porque no existimos en ningún sitio. Pero bueno, eso, necesitan la autorización de turismo activo y ese seguro de responsabilidad civil y la persona o a nombre de quien vaya, ya sea empresa o ya sea una persona autónoma, es decir, la persona que se da de alta tiene que tener un curso de primeros auxilios obligatorio, ¿vale? Si no, no te dan el permiso de turismo activo. Dentro del turismo activo, como ya os digo, se aunan muchas actividades que casi que no tienen nada que ver unas con otras, es decir, porque la actividad que nosotros realizamos, por ejemplo, que prácticamente no tiene impacto en el medio, porque lo que estás haciendo es, entre comillas, pasearte por el medio natural sin romper nada y sin hacer ninguna cosa rara. Nuestra actividad, por ejemplo, no estoy diciendo que el resto de actividades lo hagan, pero sí es verdad que no son tan agresivas como puede ser un barranquismo, como puede ser una escalada o como puede ser cualquier otra actividad de aventura, por así decirlo. Sin embargo, esas actividades están englobadas todas junto al turismo de naturaleza en el tema de turismo activo. Pero bueno, eso se está intentando, estamos intentando que se separen. Y que se diferencien porque no son la misma cosa, por así decirlo. Pero bueno, eso, necesita el turismo activo, el seguro de responsabilidad civil y el curso de primer auxilio. Y luego, por otra parte, para poder trabajar en los espacios naturales protegidos, necesitas también autorización de la Consejería de Medio Ambiente de Andalucía. Bueno, ahora tiene un nombre muy largo, de sostenibilidad y economía azul o algo de eso. Pero bueno, tú tratas también directamente con la delegación territorial de Jaén y ellos son los que te lo tramitan. Entonces, tú solicitas los espacios naturales en los que quieres trabajar y ellos te dan te envían la resolución. Me parece que era para 2 años la que tenemos ahora, no me acuerdo ahora mismo. No sé si era para 1 o para 2 años, tengo que mirar la resolución.
Pero bueno, ellos, pues eso, te ponen una serie de condicionantes muy largos, una resolución bastante larga ahora. Antes no te pedían tantos requisitos, pero ahora sí. Pero bueno, también es cierto que es para temas pues, de que la actividad pues, tenga un mínimo de calidad y de seguridad también para los participantes. Entonces, con ese permiso de turismo activo y con esa resolución de medio ambiente, pues ya puedes echar a andar, como yo digo. Luego, para temas de espacios públicos, iría dentro de esa, o sea, el que yo pueda trabajar, por ejemplo, en los espacios públicos de los parques naturales o de los espacios naturales protegidos, iría recogida dentro de esa resolución que te da el medio ambiente, ¿no? Y luego, si ya quisieras acceder a fincas privadas, pues lógicamente eso ya tienes que tener un contacto directo con el dueño de la finca. En este caso, nosotros ahora mismo sí que tenemos un acuerdo con una persona, con un propietario de aquí de una finca de la zona. Y bueno, a veces se llegan a acuerdos verbales y a veces se formaliza a través de un contrato. Pues mira, te voy a pagar tanto dinero al año para que me dejes entrar a la finca durante un año, por ejemplo. O en este caso, como nosotros tenemos, lo que nosotros hacemos es que le pagamos por persona que entra a la finca. Lógicamente, una relación de confianza, de plena confianza, claro, porque el dueño muchas veces es que no está en la finca. Es decir, si yo le digo que entran 3 y entran 5, pero bueno, se supone que hay una relación de confianza suficiente como para que nadie se engañe, lógicamente. Entonces, le pagamos un dinero por persona que entra a la finca. El dueño, nosotros salimos ganando por esa parte, porque al final dentro de una finca privada pues se le da un servicio mucho más exclusivo al cliente, no estás con otra gente, no te está molestando nadie porque estás dentro de esa finca privada, y el dueño pues lógicamente pues ve un beneficio en esa actividad económica nueva, porque realmente nadie pensaba que le iban a pagar por venir a su finca a ver a un águila imperial, por ejemplo, o a ver lince, o a ver... Es decir, creo que es una actividad emergente en la que ya se está realizando en muchas fincas privadas a lo largo de toda España. Y bueno, ya los dueños se están dando cuenta de que es otra actividad económica más, como puede ser la caza, como puede ser la ganadería o cualquier otra actividad. Te digo también que hay fincas incluso que han dejado de lado la actividad ganadera por dedicarse al ecoturismo, porque están ganando mucho más dinero con el tema de la fotografía del lince especialmente, o de la fotografía de aves rapaces y demás, que con la caza. O sea, que ya hay gente dándole un poquillo de lado al tema de la caza. Al final, tened en cuenta también que el tema del ecoturismo, o sea, no es gente dispersa por la finca. Es decir, si tú tienes escondites de fotografía o tienes puntos de observación dentro de la finca, no tienes a gente dispersa por la finca, que realmente los dueños son un poco también reticentes a eso. Entonces, pues sí que se está poniendo bastante de moda el tema de realizar acuerdos con fincas privadas, y cada vez son más los propietarios que están interesados en contactar con empresas de ecoturismo, incluso que son ellos mismos. Antes éramos nosotros los que teníamos que ir llamando a las puertas, y ahora son precisamente esos mismos dueños de fincas los que están buscando empresas que puedan acceder a su terreno para eso, para dejar un beneficio económico. Bien. La verdad es que lo que nos acabas de comentar va muy al hilo del objetivo de estas ponencias, que es la multifuncionalidad de las explotaciones agrícolas y de las fincas. Y me gustaría, en ese aspecto, un poco tocarte un poquillo ahí la fibra sensible en cuanto a la deontología profesional, porque yo sé que hay veces en los que los JAI se echa de comer a los animales como atrayentes, y me gustaría que nos contases tu opinión y tu experiencia al respecto. Pues yo he visto de todo ya a lo largo de estos años. Lo que sí es verdad que yo soy bastante purista en ese sentido. A ver, antes solo, por ejemplo, ponía cebo para detener. A ver, vamos a ver, hay que separar entre especies que son legales cebarlas con una autorización de la Delegación de Medio Ambiente, y especies que no lo son y que actualmente se están cebando de forma encubierta, entre comillas.
Antes, pues era el que más se atrevía, pues bueno, pues cebaba a lo mejor y ponía un conejo muerto detrás de un tronco que no se viera, con el escondite de fotografía y ya está. Y ahí a ganar clientes, porque al final, pues lógicamente el lince pues, tenía una posibilidad bastante alta de verlo o de fotografiarlo cerca. Ahora ya, pues eso, creo que hay sistemas encubiertos, por así decirlo, para poder hacerlo con el amparo de la administración, pero yo, sinceramente, por mi ética profesional y personal, no lo veo. O sea, yo he estado durante 6 años trabajando cerca de, vamos, en una finca que tenía un cercado de alimentación que no gestionábamos nosotros para turismo, sino que se gestionaba el proyecto de conservación del lince, pero nosotros no lo gestionábamos directamente, es decir, no tocábamos allí en ese cercado de alimentación. Para quien no sepa lo que es, pues un cercado de alimentación para el lince es una zona vallada de varios metros, de 10, 12, 15 metros, en el que se pone dentro conejo vivo de granja principalmente, o bueno, sí, normalmente es de granja. Y entonces en zonas con muy baja densidad de conejos, pues se han hecho esa serie de actuaciones para que el lince pudiera saltar dentro del cercado, coger el conejo y llevárselo. Con esto te aseguraba fijar los animales a esa zona, es decir, que no se fueran. Lógicamente el lince necesita conejos sí o sí para comer, y si no hay una densidad relativamente alta, pues el lince no estaría en esa zona porque no tiene alimento. Y bueno, básicamente pues son actuaciones que se han hecho desde el proyecto de conservación. ¿Qué pasa? Que había fincas en las que ya estaban hechos, se gestionaban por entidades conservacionistas y había empresas de turismo que podíamos acceder a esas fincas y bueno, pues al final te facilitaba un poco la observación. Lógicamente había días que no veías el lince o que pasabas horas buscándolo y no había manera de dar con ellos, ¿no? Porque no estaban en esa zona, pero sí que te facilita muchísimo pues el tema de la observación. En los últimos años sí es verdad que bajo mi punto de vista creo que las cosas no se están haciendo bien, es decir, yo sé que esos animales cambian su vida normal, porque al final es que están todo el día esperando a ver si hay conejo o no en ese cercado. Es decir, dejan prácticamente de moverse para ir a cazar, se ponen gordos porque al final ellos no se mueven prácticamente, están siempre allí pendientes a ver si va a haber conejo o no. Entonces sí es verdad que creo que puede afectar a su calidad de vida. ¿Se está permitiendo? Pues sí, yo no lo concibo, pues no, pero porque soy así. Mi compañero piensa igual y creo que somos de los pocos que pensamos así. Pero bueno, al final creo que el respeto a las especies que estamos observando es esencial. Vamos, es que no. Me toca la fibra sensible y sí que me la toca, de verdad. Porque es que estoy viviendo cada vez cosas que, bueno, que para tema de turismo, pues que sí que lo hacen en muchos otros sitios del mundo, con otras especies, pero sí es verdad que a mí, sabiendo hoy día lo poco que sé del lince y sabiendo y habiendo trabajado tantos años con animales que sí que han utilizado esos cercados de alimentación, pues a día de hoy a mí pues no me cuadra. ¿Qué pasa con eso? Pues que al final te dificulta mucho la actividad, porque nosotros tenemos que encontrar los linces, por ejemplo, pues echándole muchas horas con telescopio y prismático, y a lo mejor pues no tiene esa facilidad, ¿no? para observarlo y ¿te puede hacer perder clientes? No lo sé, la verdad. Te puede hacer no ganarlos, perderlos no. Porque al final, si tú das una actividad de calidad, pues bueno, la gente, aunque no haya visto lince, sabe que es un animal salvaje, que la mayoría de las actividades se ven, pero claro, obviamente en otras no. Entonces, pues bueno, sí que te puede hacer no ganar eso, o el no tener escrúpulos, como yo digo, pues sí que te puede hacer ganar clientes. Pero bueno, no está dentro de momento, vamos, y creo que nunca lo haré. No está dentro de mi idea, de mis ideales, de mi compañero tampoco, así que pues ya está. Vamos a seguir trabajando con lo que sabemos, con los conocimientos que tenemos y ya está. Bueno, yo me gustaría que me dieses tu opinión o las ideas que tú tienes en lo que respecta a lo siguiente, ¿no? Estás hablando básicamente de ecoturismo, ¿no? Es decir, turismo de naturaleza salvaje, y en un momento dado de tu charla nos has hablado sobre el tema del agroturismo, los alojamientos y todas esas cosas, ¿no? Entonces, a mí me gustaría
que nos comentase un poco cuál es tu punto de vista sobre las sinergias que se pueden originar, el tipo de alianza, cómo se pueden aprovechar lo que son las casas rurales, el gastroturismo, en fin, dan un poco de idea porque la verdad es que serían actividades complementarias, lo que es el ecoturismo con el agroturismo en un amplio espectro, ¿no? Sí, como ya he dicho antes, bueno, nosotros hacemos actividades realmente de agroturismo, pero claro, las tenemos que contratar fuera o gestionar por fuera, porque nosotros, lógicamente, pues no tenemos, no realizamos por sí mismos, excepto la apicultura, que es porque mi compañero es apicultor, pero no realizamos directamente esas actividades. Entonces sí que puedes crear. Normalmente hay muchas empresas que trabajan pues con una almazara o con una bodega de vino, en fin, hay muchas iniciativas de ese estilo y ya existen, es decir, a ver, casas rurales, depende de lo que tengas en tu entorno. O sea, realmente primero tendrías que realizar un estudio de qué es lo que tienes en tu entorno y a mí, por ejemplo, me gustan mucho las casas rurales que son como temáticas, es decir, hay casas rurales, por ejemplo, pues que tienen un viñedo o que tenían un viñedo y tenían una casa antigua y la han restaurado para convertirla en alojamiento rural y la verdad que les va bastante bien, pero bueno, tendrías que ver qué recursos pues tienes un poco en tu entorno, ¿no? Pero sí es verdad que la gente empieza como al revés, es decir, no es tengo una casa rural y como tengo un viñedo lo voy a hacer actividades, ¿no? Normalmente la gente empieza al revés. Es decir, tengo un olivar, pues que a lo mejor lo he heredado yo de mi abuelo, o tengo un viñedo, o tengo lo que sea, y tengo una casa rural que está ahí medio cayéndose o que no está adaptada y la reconvierten y son negocios que funcionan bastante bien. Con el tema del astroturismo igual, es decir, el tema del astroturismo ya no solo iniciativa privada, sino por ejemplo iniciativa pública. Un ejemplo pues sería la finca de Navalacedra, en Aldea Quemada, que es un pueblecito de aquí del norte de Jaén, en Sierra Morena. Y el propio ayuntamiento pues restauró una casa forestal donde normalmente iban los cazadores a comer a mediodía, que estaba derrumbada, estaba derribada totalmente, solo le quedaba la fachada y poco más. Y bueno, consiguieron restaurarla, dejar su fachada, remodelar su fachada original. La casa se ha quedado espectacular, con capacidad, no creo que son para 14 personas. Y sin embargo, y una vez remodelada la casa rural, que ya te digo, se ha quedado espectacular, pues dentro de esa finca pública realizan además actividades como pueden ser las observaciones astronómicas, han instalado su telescopio astronómico y tú tienes allí pues enchufes por si quieres poner tu telescopio. Normalmente los telescopios astronómicos de hoy día pues ya van con enchufe. Entonces allí pues tienes todas las instalaciones necesarias para que si te quieres poner tú allí con tu telescopio o utilizar el que allí hay, pues lo puedes hacer perfectamente. Y dentro de la finca pues se hacen otras actividades totalmente compatibles entre sí. Hacen también actividades de observación de fauna, en la finca se caza, en la finca se hacen muchísimas cosas, porque siempre nos centramos un poco como en la iniciativa privada, pero es que la iniciativa pública se están haciendo muchas cosas también, especialmente en las zonas rurales. Entonces, yo básicamente, pues eso, nuestra manera de trabajar con tema de agroturismo sería ese, es decir, establecer pues contacto con esas almazaras, con esas bodegas, esos negocios que ofrecen pues algún servicio de agroturismo y ofrecérselo a nuestros clientes. Y si nuestros clientes quieren, pues se llevan a esa zona y se realiza actividad. Miguel Ángel, ¿puedo hacer una pregunta? Claro que sí. Sí. Inma, mira, me llamo Marta, no nos conocemos, pero soy profe del Galileo también. Que siento haberme incorporado un poquito tarde, pero quería hacerte una pregunta que no sé si has dicho ya. Dime. ¿El tipo de usuario que accede a vuestra empresa o de turista que accede a vuestra empresa es más nacional o extranjero? Y si detectáis alguna diferencia en el comportamiento de cara al respeto entre uno y otro. Sí. A ver, en este tema de turismo, yo te hablo, ya te digo, especializado. Estoy hablando mucho del tema de observación del lince porque es que son los clientes que más nos llegan. Es decir, la mayoría de nuestras actividades vienen a observar lince o a fotografiar lince. Entonces, en ese aspecto depende con el turista que tú quieras trabajar. Pero
normalmente la mayoría de la gente que nos dedicamos a esto trabajamos, o sea, solemos dedicarnos más al turista extranjero. A mí me encantan los españoles, pero sí es verdad, como tú has dicho, que hay diferencias. A ver, tiene sus ventajas y sus inconvenientes. Trabajar, por ejemplo, con españoles, ¿qué pasa? Que los precios. Es decir, es un precio elevado para una persona que viene de España. Mira, te voy a decir nuestros precios. Es decir, yo, por ejemplo, si hago unas que son muy baratos dentro de las empresas que estamos, pero sí es cierto que hay gente que te lo hace incluso más barato. Entonces, nuestros precios, por ejemplo, para 2 personas, pasar un día completo. O sea, un día completo, te digo, que te recojo a las 7 o las 7:30 de la mañana del hotel y ahora en invierno te dejo, son las 6:20 ahora. Pues hasta que llego yo al hotel son las 7 otra vez de la tarde. Es decir, una actividad más o menos de unas 12 horas. Que incluimos un desayuno en el campo, tipo picnic con café recién hecho de por la mañana. Que eso no te, vamos, te digo yo que no te lo hace, ahora mismo no te lo hace ninguna empresa. Pero claro, a mí también me gusta tomar café. Entonces, pues bueno, pues si me tomo yo mi café calentico, que menos que la gente se tome también su café calentico ahora en invierno, ¿no? Con su dulce o con su fruta, su yogur o con su lo que sea. Con su pan con aceite de oliva de primera cosecha y demás. Incluimos también el almuerzo dependiendo de la actividad. En algunas sí que los cobramos el almuerzo, lo hacemos tipo picnic de productos locales, pues ponemos a lo mejor una tabla de embutidos, ponemos paté de perdiz, en fin, pues ponemos un poco de productos locales de aquí de la zona. Una pipirrana, ahora sí es verdad que hace un poquillo de fresco para la pipirrana, pero bueno, sí es verdad que en el campo tampoco podemos, que no podemos poner cosas calientes porque no tenemos donde calentar. Pero eso, una actividad así de jornada completa vale 280 euros para 2 personas. Es decir, cada persona está pagando 140 euros, lo cual es baratísimo. O sea, si te vas a otros países de fuera de España, vamos, te digo yo que hay en Eslovenia un escondite para fotografiar osos, que le echan de comer a los osos, y que te vale el escondite por persona al día 300 y pico euros. Y la gente lo paga. Entonces, no somos tan caros aquí, pero sí es verdad que entiendo que para el sueldo de un español y para mí misma, se te lo digo, es elevado el precio, las cosas como son. Entonces los españoles pues son un poquillo más reticentes, pero sí que tenemos muchísimos clientes españoles. Vamos, esta semana pasada hemos tenido gente de Almería y de... ¿Dónde era? No me acuerdo ahora mismo, pero eran también españoles. Pero bueno, la mayoría de turismo que viene suele ser de fuera. También nuestra publicidad va bastante dirigida a ese tipo de público. El extranjero pues suele apreciar más o tener más conocimiento de las especies, sobre todo, que quiere ver. El español viene como un poquillo más perdido. Es como, bueno, me llevan a ver lince a este sitio y enséñame todo lo que quieras, pero la mayoría de ellos no saben qué es lo que están viendo o no saben qué especies quieren ver. Ya tú, lógicamente, le explicas, pues mira, pues esto es una águila imperial ibérica que solo está aquí en el sur de Europa, en el sur de España, en el centro de España, y que es muy importante pues, porque está en peligro de extinción como el lince, tal y cual, y hemos conseguido recuperarla, tal, y entonces la gente ya va entrando un poquillo en faena, como yo digo. Pero sí es verdad que la gente que viene de fuera viene con las cosas bastante claras y con muchísimo más conocimiento del medio natural que lo que los españoles tienen, está clarísimo. O sea, yo, por ejemplo, los ingleses estos que hemos tenido, que sí es verdad que ellos tienen una cultura, por ejemplo, del pajareo, como nosotros decimos, de la observación de aves, mucho más interiorizada que nosotros, pues desde que son pequeñillos ya van con los prismáticos o les ponen comederos a las aves en el jardín y reconocen todas las especies de aves que tenemos. Pues mira, estos ingleses que han estado, vamos, me escribió el otro día el padre, el padre de familia, y me dijo que había visto aquí con nosotros 60 especies de aves. O sea, las había contado y había anotado cada especie que había visto aquí. Entonces eso, por ejemplo, los españoles no lo tienen, vamos, no lo tenemos interiorizado, pues porque aquí no hay esa cultura, pero aunque sí es cierto que hay gente que viene que sí que domina bastante del tema. Pero eso, la mayoría de gente que nos viene de fuera. De países, por ejemplo, pues mira, en los últimos meses hemos tenido a estos ingleses últimos, he tenido alemanes, hemos tenido suizos, belgas, franceses, mexicano, China, Colombia, Italia, no sé si se me escapa algún país, y holandeses. O sea, todo eso nos ha venido en cuestión de unos meses de gente, y españoles, por supuesto. Así que sí, ya te digo que es un poco al público al que tú te dediques,
pero sí es verdad que a nosotros nos gustan bastante la gente que viene de fuera, pero yo también soy partidaria de tener actividades con unos precios un poco más acordes a la gente de aquí de España. Porque también me gusta mucho poder hablar español durante las actividades, porque te da pie a contar muchísimas más cosas o a hacer bromas, porque con los extranjeros la verdad que se queda un poco corta la cosa, pero bueno, pero sí es verdad que también me gusta que las personas en España pues conozcan qué es lo que hay, porque viene mucha gente que ni siquiera se hubiera imaginado que tenemos la Sierra de Andújar aquí o que tenemos el Valle del Río Guarrizas, que ellos se piensan que Jaén son todos olivares, porque es lo que hemos vendido durante muchísimos años, y la verdad que se quedan anonadados cuando visitan Jaén, cuando yo les digo que tenemos 4 parques naturales, y es que ellos a lo mejor Sierra Mágina no lo han oído en la vida. Sierra Mágina es un parque natural espectacular aquí de Jaén. Entonces sí que me gusta mucho trabajar con españoles también para que se lleven algo y puedan también decírselo al resto de su entorno. Es decir, he estado en Jaén y he flipado con lo que he visto. Me ha encantado lo que he visto, yo no me imaginaba que Jaén eran así. Entonces, la persona del extranjero que se va a su país, eso a lo mejor pues no lo cuenta, porque bueno, están acostumbrados a viajar por muchísimos países y al final pues hay sitios mucho más espectaculares que Jaén por el resto del mundo, ¿no? Pero el español que viene a Jaén y se queda prendado de esto y se lo cuenta al resto, para mí con eso yo ya he ganado. O sea que eso, que es un poco pues eso, depende con el cliente que tú quieras, pero a mí me gusta trabajar con ambos y por tanto intento mover a ambos tipos de clientes, tanto a los extranjeros como a los españoles. Gracias. A ti. Bueno, mira, la verdad es que se está haciendo de noche ya casi ni te vemos. Espera. Oh, necesito la luz. Oh my God, ahora ahí, menos mal. Y me gustaría hacerte una última pregunta o que nos comentase un poquillo algo que para mí es interesante, sobre todo desde un punto de vista de gestión empresarial, ¿no? Vosotros tenéis vuestras actividades, vendéis vuestros servicios, vendéis vuestros tours, todas las cosas que hacéis, y hay como 2 cosas una vez que finaliza la sesión, ¿no? Por un lado tenemos el típico darle al like en Instagram, y otro, el que yo creo que es más interesante, porque el like está muy bien desde un punto de vista de marketing y de atraer más clientes, pero sí me gustaría ver que nos comentase si tenéis algún tipo de feedback que evalúe vuestras actividades y cómo intentáis mejorar esas actividades que vais haciendo. Sí, normalmente, a ver, tú sabes si si los visitantes que has tenido se lo han pasado bien o no, o han estado sufriendo todo el tour. ¿Qué pasa? Que cuando trabajas con extranjeros, los extranjeros suelen ser muy poco expresivos. A lo mejor se lo están pasando como los indios, como yo digo, y tienen la cara que le llega al suelo. El por qué, no lo sé. No son gente que no son expresivas, que a lo mejor se lo está pasando súper bien, pero no te lo muestra. Los españoles sí, los españoles tú te das cuenta en todo momento si están a gusto, si no están a gusto, si necesitas cambiar de sitio porque están incómodos, si están cansados, si no sé qué, o sea, porque al final somos muy expresivos, pero los extranjeros no tanto. Entonces, efectivamente, eso de los likes está muy bien, pero sí que normalmente yo a todos los clientes que hemos tenido les escribo un día, 2 o 3 después de la actividad, para mandarles fotos que yo haya hecho a lo mejor con mi cámara o a ellos mismos mirando por los prismáticos o por el telescopio cuando me acuerdo, porque hay veces que se me olvida, pero casi siempre intento hacerles una foto para luego tener excusas, por así decirlo, de volver a contactar con ellos. Y sí, vamos, yo siempre o le escribo un WhatsApp o le escribo un correo de vuelta o les pregunto qué tal la actividad. Sí es verdad que estoy pensando en hacer encuestas directas, con preguntas directas para que contesten. Lo que pasa que sí es verdad que la gente, como va siempre con prisa, rápido, pues es raro quien te conteste a lo mejor una encuesta. Pero bueno, intentaré hacerlas cortas, pero todavía no la he diseñado, pero estoy en ello. Pero sí, yo siempre pues le agradezco muchísimo la visita, le mando las fotos, les mando los enlaces de Google Reseñas y de TripAdvisor, que tenemos perfiles en ambos sitios hechos. Y ahí sí que algunos clientes, muchos de ellos a lo mejor pasan y te lo dicen luego, que se lo han pasado muy bien, que te lo agradecen mucho y tal en la respuesta, pero a lo mejor luego no son capaces
de rellenar esos cuestionarios, ¿no? O de dejar una reseña. Entiendo que vamos todos siempre como una moto y es verdad que, por ejemplo, a mí los hoteles también me mandan y muchas veces dices, "Buah, ahora voy a ponerme ya a rellenar esto". Una vez hice un truquillo y es que sorteamos una ruta para Berlín entre todas las personas que nos dejaran una reseña en esas plataformas y funcionó. Lo dejó mucha gente. Y después se hizo un sorteo entre todas esas personas. Sería otra opción también de hacerlo para incitar a la gente a que pueda rellenarlo. Pero sí, yo creo que el contacto o sea, el antes es importante, el durante también, pero el después para mí es primordial. Es decir, que tú le agradezcas la visita a esas personas, que esas personas, si ha habido algo mal, te lo van a decir. De momento todavía no nos hemos encontrado nada raro. Bueno, en los años de antes sí, porque al final 10 años trabajando con gente de cara al público, alguien tiene que tener algo para quejarse, lógicamente, eso es así. Pero bueno, de momento es lo que llevamos trabajando con Linfi y de momento nadie ha tenido ninguna queja y vamos, yo soy todo oído. Además, siempre intentas pues comprender a la persona, aunque no estés de acuerdo a lo mejor con lo que está diciendo, pero siempre tienes que ponerte en su piel e intentar remediar, lógicamente, pues ese mal que se supone que le ha hecho, ¿no? O algo que no le ha sentado bien del todo o cualquier cosa. Pero bueno, normalmente la gente es raro, es muy raro que se queje de algo mientras seas puntual, seas formal, no le engañes en lo que le has dicho, porque muchas empresas te prometen el oro y el moro y luego a la hora de la verdad, pues nada. Es decir, dejar las cosas claras desde el primer momento, que el cliente entienda cómo va a ser la actividad y ya está. Y sobre todo, pues eso, que no se sientan engañados y que lo que tú le has prometido, entre comillas, al principio, cuando contactaste con él, sea de verdad o mejor lo que le das durante la actividad. Y yo creo que trabajando así de esa manera es muy raro que puedas tener problemas con alguien. Así que sí, vamos, yo te digo que el feedback ese para mí es primordial porque si es verdad que yo me puedo equivocar en ciertas cosas o no hacer cosas que no están bien, ¿no? O que a las personas pues no le han parecido bien. E intentar remediarlo, por supuesto. De hecho, en eso se basan las actividades. Bueno, pues muchísimas gracias por todas tus explicaciones. Si quieres, abrimos un par de minutos para que alguien te haga alguna pregunta de todo el foro que tienes por ahí, que son unos pocos. Y bueno, pues yo me silencio ahora mismo a ver si alguien quiere preguntar algo. Muchas gracias a ti. Buenas tardes, yo sí tengo una preguntilla por ahí. Bueno, tengo en realidad dos preguntas. La primera, ¿cómo la Consejería de Sostenibilidad, Economía Azul y tal reacciona a que una empresa, pues que al final ellos no tienen digamos, no participan de vuestra empresa directamente, se meta con el lince, que es su joya de la corona, que os metáis en zonas de máxima protección de parque? ¿No es eso un asunto muy espinoso? O dicho de otra manera, ¿no os ha costado prepar muy alto para poder llegar a trabajar como lo hacéis? Eso por un lado. Y por otro, ¿qué le diría a un chaval o a una chavala que estuviera pensando ahora mismo como alternativa profesional dedicarse a lo que hacéis vosotros? Muchas gracias. Pues, a ver, antes, hace muchos años, sí que eran un poquillo más reticentes al tema de realizar actividades con una especie que estaba en peligro de extinción. Ten en cuenta que, ya te digo, en los años 2000 quedaban 94 ejemplares, pero es que cuando yo empecé en este mundo, quedaban 400 o 400, 500. Es que no había linces prácticamente. Entonces sí que eran bastante, muy reticentes a realizar actividades de observación. Pero bueno, te daban la autorización con una serie de condicionantes y bueno, más o menos. Ahora sí es verdad que las cosas están muchísimo más relajadas, pues eso, ya tenemos 2000 y pico ejemplares, en el próximo censo seguramente estamos muy cerca de los 3000 ejemplares, tenemos ya distintas poblaciones por España y por Portugal. Y ya no están, entre comillas, tan preocupados por las molestias que se puedan ocasionar. Como ya te digo, lógicamente, pues todo requiere sus permisos y sus autorizaciones.
Bueno, si te enseño la resolución última que nos enviaron, que yo jamás la había visto tan grande esa resolución, que tiene 3 páginas por delante y por detrás, la verdad que te vienen bastantes condicionantes pues, para intentar que la actividad pues, sea lo menos impactante posible. Pero ya te digo que a día de hoy la administración se ha serenado bastante, se ha dado cuenta de que mucha gente ya está viviendo o ya está realizando un ingreso extra, un beneficio económico extra en muchas partes de España. O sea, ya antes éramos nosotros solo los que trabajábamos aquí en Andújar y en Doñana, porque era donde quedaban los núcleos principales del INCE. Pero es que ahora ya pues hay empresas en Extremadura con las reintroducciones nuevas, pues ya hay gente en Extremadura trabajando, ya hay gente en Toledo, ya hay gente en muchos otros sitios, en Ciudad Real, en fin, pues ya hay bastantes empresas y ya saben que se está moviendo mucho dinero en hoteles, en restaurantes, en empresas de turismo y demás. Entonces ya se han relajado un poquito. Así que por esa parte, teniendo tu autorización en regla y demás, pues no había problema. ¿Qué pasa? Pues que luego está la ética personal de cada uno, obviamente, la ética profesional. No tanto la personal, pero la profesional. Pues al final, pues no pueden hacer otra cosa, o sea, no nos pueden poner un vigilante a cada persona que se dedica a guiar, porque aquí, por ejemplo, en la Sierra de Andújar estamos 7, 8 empresas trabajando todo el año, más luego las que vienen de fuera, de pues, agencias que organizan viajes por distintos sitios y uno de los viajes que venden pues es la observación del lince. Entonces se tienen que relajar sí o sí porque están viendo que al final pues es un motor económico, que los alojamientos se llenan, porque en la Sierra de Andújar ahora cuando empiece la época de celo del lince, ahora en diciembre y enero, no tienen hueco, o sea, es decir, los alojamientos se llenan, las empresas vamos a tope, entonces se han relajado un poquito pues por eso, porque el lince se ha recuperado un poco, ya han visto que la situación más o menos está estable y que hay un motor económico que se está moviendo en torno a eso. Y la otra pregunta, pues, ¿qué le diría a un chaval joven? Pues yo le diría que trabaje en lo que le gusta, porque al final es lo que empleas tu vida. Es decir, vale que alguna vez te toque trabajar en una cosa pues que no te gusta, porque bueno, por las circunstancias de la vida, pues te toca trabajar en lo que sea. Pero si de verdad te gusta, lo que pasa que sí es verdad, para poder trabajar en esto, pues tienes que tener unos conocimientos potentes en tema de, por ejemplo, de fauna silvestre o de interpretación del patrimonio y demás, porque la gente al final lo que viene buscando es eso, es un guía y un guía que sepa qué es lo que está viendo y lo que le está enseñando. Entonces, hay gente joven en la Sierra de Andújar que han montado su propia empresa, pero sí es verdad que combinan tanto actividades de naturaleza como de turismo en ciudad. Y los chavales son más jóvenes que yo y los chavales han montado su empresa y vamos, y están todos los días haciendo rutas, todos los días haciendo actividades, no sé qué, es decir, que le va bastante bien. Para mí, mi consejo, a mí me costó mucho encontrar trabajo cuando salí del módulo, porque sí es verdad que mi generación salió en plena crisis de 2008, es decir, yo terminé el primer módulo en 2009 y luego el segundo que hice de agrarias, que me convalidaban las asignaturas, lo terminé en 2011. Estaba más perdida que el barco el arroz. Y os lo digo así porque es que realmente tú no sabes lo que hay a tu alrededor. O sea, a mí, por ejemplo, lo que me faltó y lo que echaba en falta era que no tenía quien me ayudara a incorporarme al mercado laboral. Ya de por sí estaba fastidiado, porque lógicamente acabamos de salir de la crisis esta gorda de 2008, pero es como que sales del módulo con muchos conocimientos, porque sí es verdad que tiene mucha parte práctica, tal y cual, pero es que no tienes ni idea de cómo incorporarte al mercado laboral. Entonces eso lo eché yo en falta en su momento, el que alguien me dijera, pues mira, tira por aquí o por aquí. Pero bueno, yo la verdad que eso, lo que estábamos diciendo, si un chaval le gusta de verdad, o sea, si es su pasión, porque al final ser guía de naturaleza es que tiene que ser vocacional. Es que yo no conozco a ningún guía de naturaleza que no sea su vocación, que en su tiempo libre no se vaya al campo también a ver animales. Es que para nosotros es casi cuestión de vida o muerte. Es decir, yo el día que no salga al campo es como que me falta algo. Entonces, si de verdad al chiquillo le gusta, o sea, a la persona que está estudiando un módulo o que acaba de terminar un módulo y que no sabe para dónde tirar, si de verdad le gusta, que tire para adelante. O sea, si es que al final toda tu vida la vas a emplear en ese trabajo. Si no te gusta ese trabajo, ¿qué estás haciendo? O sea, que ya te digo que a lo mejor te toca trabajar en cualquier otra cosa
que no te gusta porque lo tienes que hacer así. Pero yo te digo que eso, que si al chaval le gusta, que tire adelante. ¿Que se puede vivir de esto? Sí. ¿Que te tienes que mover mucho también? Sí. ¿Que te tienes que formar mucho, sobre todo los idiomas, que son lo que más, lo que la mayoría de la gente flaquea? Inglés, vamos, no idiomas. Yo solo sé hablar inglés y un poco de francés, vamos, tampoco. Pero tema idiomas sobre todo, y que no es fácil, lógicamente, el camino, pero sí que puedes establecer colaboraciones con otras empresas que ya están en marcha. Y a partir de ahí empezar a aprender y en un futuro, pues mira, pues volar por ti mismo. Es lo que he hecho yo, es decir, yo pues he estado pues eso, unos 8 o 9 años trabajando en otra empresa y ya tengo los conocimientos suficientes, creo, como para empezar a volar por ti mismo. ¿No es fácil? Pues claro que no, no es fácil. Y menos cuando no sabes ni hacer una factura, cuando no sabes ni qué es una declaración trimestral, cuando no sabes ni cuánto tiene que pagar un autónomo, cuando todo ese mundo te es ajeno. Pero ya te digo que si la persona que está estudiando un módulo quiere y le gusta de verdad, que tire para adelante porque al final es rentable si lo sabes hacer bien y bueno, sí que se podría vivir de ello si realizas actividades en diferentes sitios y siendo formal y bueno, o sea que adelante. Muchas gracias, Isma. A ti, José Ra. Isma, yo no tengo preguntas porque siento haberme colado antes, ¿vale? No sabía que había turno de preguntas al final. Disculpa que haya Ah, preguntas por ahí. yo no me he dado cuenta, ¿no? Sin problema. Que me ha encantado, muchas gracias. Me ha Muchas gracias a encantado. vosotros. Bueno, pues no sé si hay más preguntas. Así que muchísimas gracias, Isma, por Muchas tu gracias a vosotros. charla. Ha sido muy interesante, muy inspiradora y espero que, a diferencia de cuando tú acabaste tu ciclo formativo, aquí esto sirva para enseñarle el camino a otros. ¿Vale? Totalmente. Un abrazo. Muy bien. Muchísimas gracias a todos. Un abrazo. A ti, gracias, gracias. Gracias. Hasta luego. Hasta luego, gracias. Hasta luego. Bueno, pues ya esto, vamos a ver.